Vamos a iniciar, vamos a retomar. Quiero decir que este tema realmente es difícil, es un tema difícil de abrazar. Así que por favor no se desanimen si mucho de lo que estamos hablando es nuevo y realmente tal vez no lo habías pensado, no habías pensado de esta manera. Estas sesiones están siendo grabadas, así que van a poder volverlas a escuchar al menos un par de ocasiones para poder entender mejor algunos de los conceptos, porque yo estoy cubriendo bastante material. El primer libro que escribí de este tema es como de 500 páginas. Así que estoy resumiendo todo esto en un corto periodo de tiempo. Bueno, quiero comenzar esta sesión hablando acerca de Job. Así que me gustaría que pudiéramos ir ahí al libro de Job, capítulo 1. Y creo que Job es un caso importante para poder entender la relación o poder entender la maldad desde una perspectiva divina, desde una perspectiva bíblica. Ahora, conocemos la historia de Job. Sabemos que existieron estas conversaciones en el cielo entre Dios y Satanás. Y sabemos que una gran maldad vino a la vida de Job. Y también leemos que en varias ocasiones en el libro de Job, Job es descrito como un hombre justo, temeroso de Dios, que se aleja del pecado. De hecho, no solo es la descripción del autor de Job, sino también es la descripción. Esta es la manera en que Dios ve a Job. Y esto es importante. Aún creyentes tienen esta idea de que si cosas terribles nos suceden, viene como resultado de pecado que hemos cometido. Pero aquí tenemos el ejemplo de un hombre justo y Dios mismo declara que él es justo y aún así le suceden tormentos y maldad, posiblemente lo peor que le haya sucedido a alguien a lo largo de la historia. En un día, sus 10 hijos murieron. Sus casas fueron destruidas. Todas sus pertenencias, su ganado, sus ovejas, todo lo que tenía fue robado, sus siervos asesinados. Y si eso no fuera poco o suficiente, y ahora Job tiene una segunda ola de sufrimiento, en donde Dios le permite al diablo que la salud de Job también fuera afectada, pero sin matarlo como Dios lo ordena, sin tocar su vida o tomar su vida. Así que Job se convierte en este ejemplo único, perfecto, de alguien que ha sufrido de gran manera. Y creo que hay mucho que podemos aprender acerca de Job. Entre la relación de Dios y el mal que sucede en el mundo y de manera específica en cada uno de nosotros. Y aún nosotros que somos creyentes. Y ahora, no vamos a ir por todo Job, pero vamos a, de manera particular, enfocarnos en los capítulos 1 y 2 y en el capítulo 42. Y aquí hay un par de puntos que quisiera dejar en claro. El primero es que quiero que entendamos que no fue Satanás quien permite la aflicción por la que atraviesa Job. Fue Dios. Es Dios quien comienza y le hace ver al diablo: ¿has visto a mi siervo Job?
¿Te has fijado en mi siervo Dios? Así que de cierta manera es Dios quien le presenta a Job y le permite y le insta o le hace ver la vida de Job para que pueda ser tentado. Lo vemos eso en el verso 8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Claro, o sea, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Verso 11. Así que este es el primer punto importante que necesitamos entender, que no fue Satanás el que está instigando o permitiendo ese mal, sino que es Dios quien en cierta manera lo permite. Y lo vemos de la misma manera ahí. Sí, cuando el verso 12, cuando le hace ver y le dice aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extienda su mano sobre él. Así que ese es el primer punto. El segundo punto que quiero que podamos entender es que Satanás reconoce la protección soberana de Dios sobre la vida de Job. Él aprecia, él puede ver la soberanía de Dios. De hecho, él lo ve sobre esa soberanía en toda la vida de Job, hasta el punto que Satanás dice en el verso 11, hablando a Dios, extiende ahora tu mano, no la mano de Satanás. Satanás le dice a Dios, ahora extiende tu mano, extiende ahora tu mano, verás si no te maldice en tu cara. Así que Satanás reconoce que Dios tiene completo control. No solamente sobre la ley de Job, pero podemos ver esto también sobre el mismo Satanás. Bueno, así que el tercer punto es que notemos que Satanás es el instrumento inmediato del mal que viene en la vida de Job. Pero Satanás no puede hacer algo a menos que Dios no lo permita. En otras palabras, él tiene una cadena, tiene puesta una cadena corta. El cuarto punto que quiero mencionar es que aún después de esta primera fase del sufrimiento de Job, Job no blasfema en contra de Dios, no maldice a Dios. De hecho, adora a Dios. Vean ahí el verso 20. Después de que se enteró de todas las situaciones que le sucedieron a sus propiedades, a su ganado, a sus hijos, dice en el verso 20, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Ahora, dime, ¿quién, después de atravesar tanto dolor y sufrimiento, se postra y adora a Dios? Solamente un hombre recto, solo un hombre justo, responde de esta manera al sufrimiento. Ahora, número 5. Esto es muy importante. Mismo Job, prestemos atención a la palabra, la última responsabilidad. Job le menciona que el último responsable él reconoce al último responsable, a Dios. Job entiende y sabe que Dios es quien permite todo, Él es el último responsable de todo, pero Él no lo hace ver como el responsable moral de lo que sucedió. Quiero que puedas ver esto en el verso 22. Capítulo 1, verso 21.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces quiero que puedas apreciar que es Job quien asigna esa responsabilidad última a Dios por todo lo que le dio, incluyendo sus hijos, sus propiedades, su ganado. Pero también asigna esa responsabilidad de que Él es quien decide quitarle todo. Nunca antes aquí vemos que Job menciona el nombre de Satanás. Job no deja lugar a dudas de que esta conversación tuvo lugar en el cielo. ¿Y cómo es que sabemos que Job no asigna esta responsabilidad moral a Dios? Eso lo vemos en el verso 22. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Ahora, es importante que entendamos esto. Porque cuando Job da esa declaración de que el Señor dio y el Señor quitó, algunos podrían asumir, mira, ahí lo tienes. Dios es responsable de la maldad que sucedió. Y por lo tanto, Dios es moralmente culpable. En otras palabras, es a Dios a quien hay que culpar. Pero el autor inspirado quiere asegurarse que nosotros entendamos que cuando Dios dice estas palabras, Él no estaba culpando a Dios y no estaba pecando en nada de lo que dijo. Esto todavía es más obvio después de la segunda ola de sufrimiento. Y pensemos en esto. Si no hubiese sido suficiente que Job hubiese perdido su ganado y sus pertenencias, nuevamente Satanás se presenta delante de Dios y Dios lo vuelve a presentar a Job delante de él. Tal vez te preguntes, pero Dios, ¿no crees que ha sufrido demasiado? ¿Suficiente? ¿Por qué es que estarías instigando, presentando nuevamente a Job para una segunda ola de sufrimiento? Porque si realmente leemos el libro de Job, este tipo de preguntas, pues realmente al venir a nuestra mente nos causarían este tipo de dudas, cuestionamientos. Pero quisiera poder que noten la respuesta de Job, la segunda respuesta de Job. Después de haber experimentado toda esta enfermedad, este sufrimiento, este dolor. Vemos ahí cómo está intentando rascarse ante las llagas malignas. Es ahí Job donde se sienta entre las cenizas, posiblemente donde apartado de la sociedad, donde estaba toda la basura. Viene su esposa a él, en el verso 9, y le pregunta, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, por supuesto, esta mujer tiene el don para desanimar, el don de desánimo. Has hablado como cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Ahora, no sé cómo venga en su traducción en español, pero la palabra para adversidad en el inglés, en el lenguaje original, en hebreo, es la palabra estándar para maldad. Y varias traducciones lo traducen así, maldad. En otras palabras, Job está diciendo, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y aquí podrás estar pensando, Job, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Aceptar el mal de Dios. ¿Dios no es un Dios malo?
Y esto es lo que alguno pudiera pensar. Y el autor inspirado de este libro sabe esto. Es por eso que agrega ese comentario tan importante a la declaración de Job. Y estamos en el verso 10 del capítulo 2. Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Puedes ver eso? Dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? No había nada malo en que Job estuviera diciendo este cuestionamiento. Ahora, el siguiente elemento que quisiera que pudiéramos apreciar en el libro de Job. El Dios no detuvo a Satanás. En ningún momento en que Satanás trajo todas estas calamidades, este problema, esta maldad a la vida de Job, en ningún punto Dios interviene y dice, hey, Satanás, ya fue mucho. De hecho, como lo hemos visto, Dios invita en un sentido a Job, a Satanás, a que aflija a Job por una segunda vez, como lo acabamos de ver en el capítulo 2. Ahora hay un séptimo elemento que me gustaría que pudiéramos apreciar y entender. Dios mismo reconoce esa responsabilidad de lo que sucedió en la vida de Job, esa responsabilidad última, pero asigna esa responsabilidad moral a Satanás, al enemigo. Vean el verso 3 del capítulo 2. Él dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que Dios mismo reconoce a Job, reconoce que Job no cometió ningún pecado para recibir lo que estaba viviendo. Y ninguna de las declaraciones de Job sobre la soberanía de Dios eran pecaminosas. Y le dice a él, verso 3 otra vez, y él todavía conserva su integridad, aunque tú, Dios hablando al diablo, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Así que podemos darnos cuenta aquí que Dios es quien asume esa responsabilidad última, pero él asigna o menciona que esa responsabilidad moral es del Satanás. Ahora, quiero que retengas un poco este pensamiento, porque tengo más que decir sobre esto más adelante. Número 8, el octavo punto que quiero mencionar sobre Job. Vamos al capítulo 42. Capítulo 42. Job reconoce la sabiduría inescrutable de Dios en los versos 1 al 6 del capítulo 42. Voy a leer estos versos. Y otra vez, recuerda que nos encontramos ahora después de que Job ha cuestionado a Dios y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da a Job? Dios nunca le explica el por qué permitió toda esta calamidad a su vida. No, Dios no da ninguna explicación. Más bien lo que Dios hace es preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y cuando yo hice esto. Y Dios simplemente empieza a describir todas las obras de su creación y habla de cómo Él está en control de esto y el otro. Y esencialmente lo que Dios le está diciendo a Job es que es simplemente esto. Yo no te debo ninguna explicación. ¿Por qué? Porque soy Dios y tú no eres Dios. Y aquí es como responde Job ahora en el capítulo 42.
1 al 6. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Él está en control de todo. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Este es un reconocimiento total de la soberanía de Dios sobre todo. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. En otras palabras, la soberanía de Dios es algo tan grande, masivo. Sus propósitos están más allá de mi entendimiento para poder entenderlo. Las cosas son cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, los ojos de mi corazón. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, me retracto de aquella noción que tenía que yo sabía o entendía lo que tú estabas haciendo en mi vida. Job realmente no entendía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y aún así se postra y adora. Porque la pregunta es, ¿a quién más podría acudir? ¿A quién? ¿A quién podría acudir? Fuera de este Dios todopoderoso, inescrutable, con sabiduría inmensa, infinita. Y aquí a lo largo del libro de Job, podemos recordar que eran las palabras de Job: aunque aún si me matas, aún he de adorarte, aún he de esperar en ti. Y número 9, el punto número 9, el noveno punto que quisiera compartir de Job, es que Dios restaura la fortuna de Job. Él continuó teniendo más hijos, de hecho tiene el doble, y sus recursos, sus propiedades. Y una vez más, aún la familia de Job reconoce la soberanía de Dios. Vean el verso 11 del capítulo 42. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Una vez más, en el inglés aparece la palabra adversidad, pero esta palabra por todo el mal. Así que bueno, algunos de nosotros podríamos decir, bueno, Dios le está recompensando a Job por todas sus aflicciones. Pero no es correcto pensar de esa manera. Esto no es una recompensa por su aflicción. Esta es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Él no le debe nada a Job. Y Él no nos debe nada a nosotros, no nos debe ningún tipo de restauración en esta vida. De nada de lo que Él nos ha tomado o quitado. Pero quisiera hablar más adelante de algo que es mucho más grande. Y por supuesto es aquello que recibiremos en la vida por venir. Pero hablaremos de eso mañana. Tengo que moverme muy rápido porque quiero salir de aquí lo más temprano, tan temprano como pueda. Quiero regresar un poco. Y necesitamos tener una imagen correcta de Dios, una imagen clara de Dios. Porque sin esta imagen clara de Dios, nunca vamos a entender sus propósitos con respecto al mal. Y realmente tenemos un destello de la grandeza de Dios cuando vemos el libro de Job. Así que hay tres áreas del carácter de Dios que quisiéramos que pudiéramos entender. Y cuando realmente abrazamos, entendemos, nos tomamos de estas verdades cerca de Dios,
realmente tendrá mayor sentido al comprender lo que Él está haciendo en esta vida, en esta tierra. Lo primero que debemos de entender, así que número uno, Dios es el santo. En otras palabras, Dios tiene atributos únicos que lo sitúan apartado, distinto a todo lo demás, en una posición diferente. Dios es único en su clase. Como creador, Él es distinto de todo lo demás. Así que, en un sentido, nosotros no podemos comparar a Dios con nada de lo que podamos estar familiarizados en esta tierra. Los atributos de Dios son tan exaltados que realmente no podemos entender por completo quién Él es. Y esto es lo que significa cuando hablamos de un Dios santo. Y hay algunos de estos atributos con respecto a la santidad de Dios que quisiera que mencionemos. Cuando hablamos de la santidad, hay dos partes aquí que debemos entender desde una perspectiva bíblica. Típicamente, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de su justicia perfecta. Y que esa justicia perfecta lo sitúa diferente a todos los demás, particularmente de nosotros como criaturas pecadoras. Pero hay otro aspecto de la santidad de Dios que debemos de entender. Recuerda, la palabra santo significa ser apartado. Ser apartado. Así que Dios no solamente es apartado con respecto a su justicia, distinto con respecto a su justicia, sino también en todo lo que Él es, en cada aspecto de su ser. Así que algunos teólogos se refieren a esto como la trascendencia de Dios. Esta idea de que Dios es tan exaltado y tan por encima de nosotros que Él es incomprensible. ¿Y cuáles son algunos de estos atributos que sitúan a Dios en una posición diferente a que su creación? Y hay algunos que quisiera que pudiéramos entender. Número uno, Él es autoexistente. Él no tiene inicio y no tiene fin. Dios no fue creado. Él es autoexistente. Su existencia reside en su propio poder como Dios. Esto significa que Él también es autosuficiente. Él no tiene necesidades. Y Él ciertamente no tiene necesidad de crearnos a nosotros. Él no tenía necesidad de crear nada. La única razón por la que Él nos creó a nosotros, la única razón por la que creó el universo, es solamente por su libertad soberana. Ahora, tenemos que entender que Él es infinito y perfecto. En otras palabras, Dios no puede ser más grande de lo que ya es, ni tampoco puede ser menos de lo que ya es. Él es perfecto y Él es infinito en su ser. Dios, algunos teólogos mencionan que Dios es simple, pero esto significa una unidad. Y esto a lo mejor es difícil de entender, pero significa que Dios no está compuesto de partes. Como si Dios es un poquito de amor, un poquito de poder, un poquito de conocimiento, y luego juntas todos estos, los revuelves y ahí aparece Dios. No. Dios es amor. Dios es conocimiento. Dios es poder. Y Él es cada una de estas cosas por completo, en su totalidad. Él no puede ser más amor de lo que ya es. Él no puede ser más poderoso de lo que ya es. Él no puede ser menos poderoso de lo que ya es. En cada uno de sus atributos, nuestro Dios mismo. Esto es a lo que se refiere cuando hablamos que Dios es simple.
No, no simple en el sentido de a lo mejor ignorante, simple, sino que es una unidad. Él es inmutable. Él no cambia. Como ya mencioné, Él no puede ser más amoroso o menos amoroso. No puede ser más justo o menos justo. Dios es inmutable en su ser. Él nunca cambiará. No es posible para Él cambiar. Él es omnisciente. Él conoce todo. Él es el origen de todo conocimiento. Él es omnipresente. En otras palabras, su ser está presente en todos lados. La plenitud de su ser se encuentra presente en todo lugar. Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, y vamos a hablar más de eso después. Y por supuesto, todo esto significa que Él es incomprensible. Y es importante que recordemos que cuando digo incomprensible, no significa que Él no puede ser estudiado, que no puede ser entendido. No, Él se ha revelado a nosotros, pero no es posible que su conocimiento completo de su ser lo podamos nosotros apreciar de manera exhaustiva. No es posible para nosotros tener un conocimiento exhaustivo de Dios. Así que Dios excede en nuestro conocimiento. Podemos conocer a Dios de manera sincera, real, pero no podemos conocer a Dios de manera completa, exhaustiva, como Él se conoce. ¿Sí entienden? Muy bien. Número 2. Así que hablamos de que Dios es santo. Número 2. Hablamos del soberano. Vayan conmigo a Daniel. Vayan conmigo a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Justo antes del libro del profeta Ezequiel. Aquí leemos la historia de Nabucodonosor, uno de los gobernantes, el gobernante más grande en el mundo antiguo. Y quiero comenzar, primero, vamos a ver el verso 30 primeramente. Este rey tuvo el reino más asombroso en el mundo antiguo. Hasta este punto, en la historia del mundo antiguo, no habría otro rey tan grande, ni un reino tan poderoso. Así que en el verso 30, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En otras palabras, Nabucodonosor se está asignando a sí mismo el tipo de grandeza que solo está reservada para Dios. Así que Dios necesitaba humillar a Nabucodonosor. Y sabemos que le causa que por 7 años se vuelva completamente loco y comiera pasto como una vaca, como bestia del campo, por 7 años. Y perdió completamente la cordura. De manera que Dios le enseñó una lección. Y al final de este periodo de tiempo, Dios le concede a Nabucodonosor nuevamente entrar en sí, regresar en sí. Y esto, vean conmigo verso 34, lo que culmina Nabucodonosor diciendo: al fin de los días de estos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra.
Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Quiero que puedan notar algo acerca de esto. Porque hay una pregunta implícita aquí en la declaración de Nabucodonosor, que sugeriría que muchas personas cuestionaron o pueden cuestionar lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque hay muchas cosas que suceden en este mundo que simplemente nosotros no podemos entenderlas, particularmente el mal. Así que regularmente o normalmente somos tentados a decir, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Así que aquí Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Hay un número de componentes sobre la soberanía de Dios que quisiera que pudiéramos recordar, estudiar. Lo primero es el decreto de Dios, lo que se conoce como el decreto eterno de Dios. En estas palabras es cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios. Otra manera de esto es pensar en Dios como el arquitecto de la historia. Y me gusta esto porque antes de ser pastor, yo era un arquitecto. Así que Dios es el arquitecto de la historia. En otras palabras, antes de que creara la historia misma, Dios tenía un plan. Él tenía un trazado, un plano, antes de todo lo que iba a suceder. Y Él tenía un propósito de todo. Así que no solamente Dios es el arquitecto de la historia, sino también es el constructor. Él es el que ejecuta los planes que Él mismo hizo en la eternidad pasada. Así que Dios, aquí esto es lo que hablamos o lo determinamos como la providencia de Dios. Así que la providencia de Dios es una palabra que usamos al hablar de la manera en que funciona este plan. Así que cuando hablamos de que Dios está hablando de manera providencial, es que estamos refiriéndonos a que Dios está de manera activa logrando su plan. Así que podemos decir que Dios tiene su plan y también tiene a su cargo la ejecución de ese plan. Y está a cargo de los dos. Es tanto el arquitecto del edificio y también es quien construye el edificio. Pienso en este hotel tan lindo en el que estamos. Bueno, podríamos pensar que Dios no solamente trazó los planos para este edificio, sino que también construyó hasta el último elemento, el último pedazo de aquí. Y el tercer punto de la soberanía de Dios que necesitamos entender es la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Su naturaleza de ser todopoderoso. Dios no podría ser quien ejecuta los planes de la historia a menos que Él tuviera todo el poder requerido para lograr esto. Quiero que vayamos a un pasaje más. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Verso 9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Dios está hablando. Porque yo soy Dios y no hay otro. Aquí Dios está enmarcando todo lo que ha hablado con respecto a su posición trascendente y santa como Dios del universo. Yo soy Dios y no hay otro. Y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio. Este es el plan de Dios. Este es el decreto de Dios. Este es el plan soberano de Dios, la voluntad soberana de Dios. Él lo ha declarado todo. Todo desde el principio hasta el fin. Y Él dice,
y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y noten esto, y todo lo que quiero realizaré. Así que no solamente Él ha decretado todo lo que ha sucedido de principio hasta el fin, pero Él es el constructor, el que ejecuta. Él mismo es quien se asegurará de que esto tenga lugar, suceda. Y Él da algunos ejemplos en el verso 11. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado. Se refiere al decreto de Dios, a su plan. Él simplemente habla y el plan es establecido. Ciertamente haré que suceda. Es su providencia. Él es el constructor. Él no solamente decreta lo que va a hacer, sino que providencialmente se asegura de que esto suceda. Exactamente como lo planeó. ¿Lo he planeado? Así lo haré. Puedes ver, Él planea y lo ejecuta. De principio a fin. No puedo pensar en otro pasaje de la Escritura que no sea tan comprensible y que nos ayude a entender que Dios está en control de todo. Ahora, quiero compartirles que Dios está en control no solamente de las cosas buenas de la historia. Vayan una página atrás a Isaías 45. Tenemos un pasaje muy similar, pero también nos da un giro a esto. A partir del verso 5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. O sea, habla acerca de su santidad, de su trascendencia. No podemos siquiera comenzar a entender lo grandioso que es este Dios. Dice, yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, en otras palabras, todos los días a lo largo de la historia, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Ahora, quiero que noten algo aquí. Él dice, yo soy el que forma la luz, todo lo que es bueno, y crea las tinieblas, todo aquello que es malo. Eso es realmente algo fuerte, ¿no?, de entender. Y en caso que no lo entiendas, Él lo repite este mismo pensamiento. El que causa bienestar y crea calamidades. La palabra calamidades aquí es la misma palabra en hebreo de Job, maldad. Es la palabra en hebreo utilizada para referirse a la maldad. Ahora, algo muy importante que necesitamos entender, y hablaremos más acerca de esto después. Esto no significa que Dios está instigando el mal directamente. En otras palabras, Dios no está implantando pensamientos impuros o malos en la mente de las personas. Hay un elemento de misterio en cuanto a cómo es que sucede la maldad en este mundo. Y no podemos pensar que Dios está detrás del bien de la misma manera que Él está detrás del mal. Yo creo que está bien el poder afirmar que Dios es la causa directa del bien,
porque Él es el bien, porque Él es bueno. Y Él está detrás del mal, de manera que nunca es la causa directa del mal, pero está detrás del mal de manera indirecta. Y la razón para esto es porque Dios, por necesidad, siempre debe tener un buen propósito del mal que forma parte de su plan. En otras palabras, una manera de poder pensar sobre la soberanía de Dios, y vamos a detenernos aquí esta noche. A veces las personas tienen esta idea que Dios es la primer causa de todo lo que sucede en este mundo. Algunos de ustedes a lo mejor han visto videos de estos piezas de dominó que se ponen así en orden en un espacio muy grande. Y tienes a alguien que golpea la primer pieza de dominó, la ficha de dominó, y a partir de ahí se desencadena todo el patrón de ir derribando a los demás. Así que algunas personas tienen esta idea de que Dios es la primer causa, así como si Él fuera el quien empuje la primer ficha de dominó y simplemente lo demás sucede. O a lo mejor algunas personas tienen esta idea, no sé si hayan visto aquí en México, así como el conejito de las baterías Energizer. No sé si están familiarizados, que ustedes han visto así como se le pone las baterías al conejito en el suelo y empieza a avanzar. Y algunos piensan que la soberanía de Dios funciona así, como el conejito de Energizer. Y nada de esto es correcto. Algunos piensan en Dios como si fuera un gran jugador de ajedrez. Si alguno de ustedes ve estas películas o estos programas donde se presentan estos grandes jugadores de ajedrez que están jugando en diferentes mesas y se muevan de una mesa a otra, se van moviendo y moviendo sus fichas en todas estas diferentes mesas de ajedrez. Y las personas a veces tienen esta idea de que Dios está ahí como jugando en diferentes mesas y ganándoles a todos los demás. Y no creo que esta sea una perspectiva correcta tampoco. Me parece que la mejor analogía para entender la soberanía de Dios es que Él es el autor trascendente. Si piensas, por ejemplo, en una gran novela, un libro, una historia épica. A lo mejor algunos de ustedes han leído El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, donde hay un mundo completo creado y narrativas que involucran muchas personas, muchos personajes y personajes y reinos. Y son grandes elementos o tiempos de historias y narrativas. Creo que es mejor que podamos pensar a Dios como el autor de la historia en ese mismo tenor. Que Dios sí es el creador de los personajes buenos y de los personajes malos. ¿Sí? Pero quiero que te quedes con ese pensamiento de Dios como el autor trascendente. Porque de lo que voy a hablar mañana voy a atarlo directamente a este pensamiento. No pude cubrir todo lo que tenía pensado cubrir en esta noche y se está haciendo tarde, así que voy a despedirnos y vamos a reunirnos nuevamente mañana y continuaremos porque lo mejor está por venir, confíen en mí.